poder hablar con ustedes con respecto a una técnica para toma de apuntes muy utilizada y pues que viene de parte de un sociólogo, en este caso alemán, que es Niklas Luhmann. Entonces queríamos compartir con ustedes sobre este método, que es el método de Zettelkasten para toma de apuntes y construcción de textos académicos. Mi nombre es José Fernando Tovar. Soy el coordinador del área científica de la Fundación Federico y pues soy la persona que los va a estar acompañando. Espero que la presentación sea de el agrado de todos. Quisiera saber si me están escuchando. Sí se está Sí, te estamos escuchando. Sí, escuchando. y Listo, escuchamos súper, perfectamente. súper, listo. Entonces, con respecto a este tema, yo quería plantearles esta primera cuestión, que es, ¿qué fue primero? ¿Cierto? Como el huevo, la gallina, y es si primero son las preguntas de investigación o si primero es la lectura de los artículos. Entonces, quería plantear esta cuestión y este aspecto porque digamos que el método de Zettelkasten cambia un poco la forma tradicional en la cual nosotros usualmente nos acercamos a la construcción de proyectos de investigación. Usualmente, muchas veces nos enseñan en metodología de investigación que uno muchas veces inicia con una pregunta, ¿cierto? Que uno inicia con una pregunta de investigación y que a partir de la pregunta de investigación entonces uno puede hacer una revisión de la literatura para ver cómo puede responder esa pregunta y pues a partir de allí puede construir en este caso, eh, puede construir unos objetivos para responder esa pregunta, una metodología para llegar y toda la cosa. Hay otras personas que no se hacen preguntas primero, sino que hacen lecturas primero, ¿cierto? Y hay otras personas que intercalan de un lado a otro. O sea, digamos que la forma para uno ir avanzando en esta vía, digamos, como que no es única, ¿cierto? Entonces, digamos que el abordaje que se va a plantear desde ese método va a ser bien interesante para que ustedes se den cuenta. Esta presentación está basada en este libro que les recomiendo mucho que se llama How to Take Smart Notes, ¿cierto? Que es del profesor Song Arens. El profesor Song Arens es un autor que ha estudiado mucho el tema de técnicas efectivas para tomar notas y pues digamos que ha estudiado mucho el método de Luhmann. Básicamente en el texto hay 5 pasos que recomienda Arens para mejorar la escritura académica. El primero que él nos recomienda es la importancia de construir notas bajo un sistema, ¿cierto? Es decir, no tomemos notas así como así, sino que por el contrario tengamos un sistema mediante el cual el registro de notas lo hagamos siempre de la misma forma. Lo segundo es la necesidad de desarrollar intereses, preguntas y proyectos de investigación de abajo hacia arriba en ese sistema, ¿cierto? Y que con el tiempo se desarrollen ideas para escribir sobre un tema en particular. La idea es plasmar esas notas en esos manuscritos iniciales que posteriormente son editados y mejoran ese manuscrito. ¿Por qué los sistemas de notas se quedan cortos? Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido como la experiencia, ¿cierto? De que cuando vamos a tomar notas, nos damos cuenta que no hay una conexión entre las notas que escribimos. Llámese que las notas usted las haga como mapa mental, mapa conceptual, que una nota en el cuaderno, que en tarjetas, que en apps. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado que ustedes están en clase o van a una conferencia que a ustedes les gusta, ¿cierto? Ustedes, usualmente cuando uno va a un congreso, uno le dan unos papeles, ¿cierto? Y uno toma notas así bien juicioso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos papeles? Luego, usualmente se vuelve un arrumo de papeles inconexos, ¿cierto? Y si no se vuelve un arrumo de papeles inconexos, eh, no logramos ligar, por ejemplo, las notas que tomamos en una clase con las notas, por ejemplo, que podíamos tener eh, en un congreso, ¿cierto? Entonces, aunque tomemos notas, no logramos conectarlas y al no lograr conectarlas, el trabajo se pierde. Nos pasa igual con los libros, ¿cierto? A veces tenemos un libro, nos gusta mucho. Hay un fenómeno que se denomina marginalia. Busquen ese concepto y es un libro muy interesante que también, si ustedes quieren, se los podemos compartir en sus correos, que es sobre esa tendencia a escribir en los márgenes de los textos, ¿cierto?
El problema de esas notas de margen es que se quedan allí y no siempre se materializan en un documento, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido se vuelve un problema los sistemas de notas tradicionales y ocurre lo que se denomina la falacia del recolector, que es esa tendencia a recopilar montones de información sin hacer nada útil con ella, ya sea que esa información esté en un cuaderno, ya sea que esa información esté en una aplicación como OneNote o Evernote, o donde sea, o los mapas conceptuales y mentales que permiten conectar ideas, pero que igualmente están limitados por un espacio, ¿cierto? Porque ustedes dicen, vamos a crear un mapa conceptual para poder conectar varios temas, pero muchas veces los mapas conceptuales están limitados por un espacio físico, es decir, el tamaño de una hoja, por ejemplo, ¿cierto? Y si ya me salgo de la hoja se vuelve un problema, entonces necesito comprar es un cartón cartulina y si sigue creciendo, entonces cada vez se vuelve más dispendioso, ¿cierto? Entonces, aunque organicemos, por ejemplo, la información en carpetas, ¿sí? Algunas carpetas que son físicas o en el computador, la información sigue sin estar conectada. Yo me imagino que ustedes, por ejemplo, en la universidad, ustedes tienen una carpeta para bioestadística, otra carpeta para fisiología, otra carpeta, y siguen siendo carpetas inconexas, ¿cierto? Y se vuelve un problema. Es decir, que la clave es conectar las ideas. Algunos dicen, el truco es usar categorías, usar etiquetas. Es decir, que una nota puede tener más de una etiqueta y así conectar diversas notas. ¿Cuál es el problema? Que cada etiqueta no hace más que agrupar miles de notas sin estructura alguna. La clave, ¿cuál sería? Poder enlazarlas, poder hacer que las notas se comuniquen, que las notas puedan conversar entre ellas. Por consiguiente, no, las etiquetas no solamente no son la respuesta, sino que la forma de organizar una enorme cantidad de información y darle sentido es otra, construir una red. Es decir, las notas deben estar conectadas unas a otras, ¿sí? Y conectándolas unas a otras es posible que logremos, en este caso, construir una conversación entre los apuntes que nosotros tenemos. Niklas Luhmann, un sociólogo, creador de la teoría de sistemas, ¿sí? Para explicar el funcionamiento de las sociedades, fue extremadamente prolífico. Fue una persona que en sus años de investigación publicó más de 70 libros, más de 400 artículos académicos de diversos temas. Niklas Luhmann tuvo la capacidad de conectar temas de la sociología con la biología, las matemáticas, la cibernética, la informática. En esa época, como ustedes ven en la foto, no usaba ordenadores, era bolígrafo y papel, máquina de escribir y solo usaba dos deditos, uno en cada mano para escribir en esa máquina, ¿cierto? Entonces fue una persona que uno dice, esa persona publicó muchísimo, escribió muchísimo, sería interesante conocer un poco más sobre eso, ¿cierto? Dice Niklas Luhmann, es que no lo pienso todo yo solo. Gran parte de mi trabajo sucede dentro del Zettelkasten. Mi productividad se explica en gran medida por el método Zettelkasten. Pero bueno, Niklas Luhmann tenía un objetivo muy ambicioso en la vida, que era construir una teoría que explicara la sociedad. ¿Qué es en este caso el Zettelkasten? Lo primero que quiero contarles es que el Zettelkasten no es que sea un invento de Luhmann. Sí, es un método tradicional que toma su nombre del alemán, que no es necesariamente que fue creado por él, ya eso existía de antes, sino que él fue una de las personas que más trabajó en ese tema y basó su investigación y sus trabajos en ello, y digamos que dio a conocer un poco la forma en que él trabajaba como investigador fue a través de este método. Zettel significa pedazos de papel en alemán, y cada papel se almacenaba en una caja específica. Eso es un Kasten. Eso es lo que se denomina un Zettelkasten, ¿cierto? La diferencia en este sistema de notas, a diferencia de los otros que muchos de nosotros usamos tradicionalmente para tomar apuntes, es que Luhmann conectaba cada tarjeta, una con otra, creando en este caso un modelo que es lo que podríamos denominar hoy en día como los hipervínculos, ¿cierto? Que es cuando ustedes tienen una diapositiva
o por ejemplo cuando ustedes están escribiendo un texto en Word, ¿cierto? Y ustedes copian un link de una página web para movilizarse a eso. Él creaba unos hipervínculos, solo que en esa época él no trabajaba con ordenadores, sus hipervínculos eran a mano, ¿sí? Y el método permite desarrollar ideas y estructurar el pensamiento. ¿Qué viene a ser un Zettelkasten? Luhmann dice, es un compañero para conversar, una segunda memoria, un sistema cibernético, decía él, un sistema rumiante. Ese Zettelkasten de Luhmann era un mueble, que es el mueble que ustedes ven acá. Eso es del museo, ¿cierto? Que era el que él manejaba en ese entonces. Y ese Zettelkasten, ¿cierto? Que es un mueble de 6 torres, de 4 cajones de madera cada uno, con cada cajón repleto hasta el tope de notas de papel, como ustedes lo ven también ahí en esa foto que él está manejando. Si ustedes buscan a Niklas Luhmann, pueden encontrar la página web como de la fundación que se ha encargado de recopilar sus trabajos. En la página web pueden encontrar que muchos investigadores tomaron las notas que hizo en vida Luhmann y las digitalizaron, las pasaron, en este caso, a diferentes software y las estudiaron para conocer un poco más cómo fueron las conexiones. Ahí ustedes pueden ver en esa imagen una foto de ejemplo de una nota de Luhmann, donde en la parte superior ustedes ven que existe una especie, en este caso, de título, ¿cierto? Y que ese título, permítame, aquí voy a ver si puedo. Listo. Ese título que ustedes pueden ver acá, 6.3, digamos que es el título de la nota, ¿cierto? Y ustedes ven que en la parte inferior están como consignados varios apuntes, pero al mismo tiempo ustedes ven que hay unos números que están como en rojo, 3, 1, 2. Digamos que en la parte inferior de la imagen, ustedes ven que hay unos círculos donde el 6.3 equivale a la nota original y que a partir de esa nota original, ¿cierto? A partir de esa nota original es que en este caso Luhmann, de esa nota original, Luhmann sacaba nuevas notas, ¿cierto? Había nuevas notas que surgían a partir de esa y que al mismo tiempo, a partir de cada una de esas notas, surgían nuevas notas, ¿sí? Este era el modelo que trabajaba Luhmann y en este modelo que trabajaba Luhmann, digamos que ustedes ven en la parte superior 1, 2, 3 y ven que de cada nota, en este caso de la nota 1, surgen subnotas y que al mismo tiempo de esas subnotas, como de la 1C, surgen otras subnotas como 1C1, 1C2, 1CB. Es decir, creaba todo un sistema de conexiones entre las notas. En la parte inferior pueden ver una imagen que es una recopilación a través de un software de visualización de datos, en donde se recopilaron todas las notas de Luhmann en vida. Luhmann escribió más de 90.000 notas en su vida. Y esas notas que recopilaba Luhmann, ustedes se dan cuenta que si se dan cuenta ustedes, si ustedes ven la imagen, se ven como clústeres, ¿cierto? Como si fueran áreas circulares. Eso es la materialización en un software de todas las notas de Luhmann. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay como unos clústeres ahí donde él concentraba y lograba construir temáticas. ¿Qué significa entonces implementar un Zettelkasten basado en unas notas en papel? Si ustedes ven esta imagen, ustedes se dan cuenta en esa imagen que ven la nota 1, nota 2, hasta la nota 23. Cada nota es una idea, ¿sí? Digamos que la idea A es, por ejemplo, en este caso, la diabetes, ¿cierto? Como factor de riesgo para que un paciente tenga un infarto, ¿cierto? Y la idea B puede ser, en este caso, la neumonía, y que la neumonía también puede generar infartos, ¿cierto? Resulta que si ustedes ven en la parte inferior, ustedes encuentran una idea que dice idea D, idea E, hasta la idea F. Pero ustedes ven que la primera nota tiene el número 1 y la segunda nota tiene el número 2, son notas distintas. Pero resulta que, como habíamos estado hablando, por ejemplo, de diabetes y que la diabetes puede ocasionar un infarto, por ejemplo, yo puedo encontrar que esas personas que se infartaban y que tenían diabetes fumaban, ¿sí? Y resulta que eso de que
además de que tenía diabetes y que le dan infartos y era porque también fumaban, eso puede ser la nota 1.1, ¿sí? Es decir, la construcción de notas que quepan, en este caso, derivadas a partir de esa primera nota. La nota 2 puede ser una nota completamente diferente. En este caso, por ejemplo, neumonía e infarto. Y a partir de allí pueden surgir. Entonces, esas subnotas que salen a partir de la idea 1, que si ustedes se dan cuenta es 1.1, y luego, por ejemplo, usted puede poner 1.2, y 1.2 puede seguir siendo diabéticos, que se infartan, que fuman, pero que además de eso son sedentarios. Estoy aquí dando como unas ideas como para que ustedes se den cuenta la forma en la cual se conectan las notas, ¿cierto? Y en la primera imagen de la izquierda, ustedes se dan cuenta en este caso que a partir de las subnotas pueden surgir nuevas y nuevas subnotas que se van conectando a partir del tema 1.1 y que está entre el 1.1 y 1.2. Entonces, esas notas ya es 1.1.1, la otra es 1.1.2, ¿cierto? Entonces, esas notas van nutriendo el sistema. Ustedes dicen, uy, pero, o sea, cada vez se va llenando más, sí. Y no solamente se va llenando, sino que resulta que si ustedes miran la imagen de la derecha, una nota que proviene de la nota 1, por ejemplo, está conectada esas subnotas con otras notas. Por ejemplo, mire que la 1.2 se conecta con la 1.1. Entonces, ¿qué hacía Luhmann? En la parte inferior derecha, él escribía en otro color. ¿Se acuerdan que ahorita había unas imágenes de él que tenía unos números en otros colores? Entonces él, por ejemplo, ponía en esa nota en la parte inferior derecha 1.1. Es decir, que esa nota que es 1.2 está conectada con la 1.1. Entonces, si nos damos cuenta, cada nota que él encontraba o que él construía se conecta, se conecta, se conecta. Cada idea que surge y esas combinaciones puede ser, miren, por ejemplo, la 1.1.2, la que dice idea H. Si ustedes ven esa idea H, él al construirla dice, esta idea H está conectada con lo que dice la 1.9. Entonces, él en la parte inferior derecha le ponía 1.9, ¿sí? Entonces, él al final, ¿qué encontraba? Listo, yo ya las estoy conectando, pero además de que las estoy conectando, resulta que la idea A, ¿se acuerdan que yo les dije diabetes? ¿Cierto? La idea B podía ser neumonía. Entonces él dijo, ¿sabe qué? La idea A tiene una palabra clave, ¿sí? Y la palabra clave es diabetes. Entonces eso es lo que puede denominar TAC 1. Y se acuerdan que yo les dije que el 1.1 en el ejemplo que yo me estaba inventando era diabéticos, pero que fumaban, ¿cierto? Y que tal cosa. Entonces sigue siendo diabético. Entonces la palabra clave sigue siendo para esa nota. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las notas contienen las ideas como tal. En la parte superior izquierda, por ejemplo, tienen la estructuración de dónde vienen derivadas, ¿sí? Es decir, surgen a partir de la primera nota. Tienen unas palabras claves que son las tags que dicen ahí, y en la parte inferior derecha sí existe, por ejemplo, conexión con otras subnotas que hay por ahí o con otras notas. Hasta que crea toda una maraña, ¿cierto? Todo un sistema complejo de conexiones, y tanto así que Luhmann creaba tarjetas índices. Esas tarjetas índices que contenían las etiquetas, ¿sí? Entonces, en este caso, la etiqueta 1 era diabetes, entonces él ponía diabetes, dos puntos, esa palabra clave está contenida en la 1, en la 2, en la 1.1 y creaba así tarjetas índices, creaba así tarjetas índices. Entonces, esa era una forma mediante la cual él tenía unas tarjetas índices que él iba, las cogía, miraba qué palabras claves había y las iba llenando. Si ustedes se dan cuenta, este sistema es un sistema inacabable. Es un sistema que no se usa con el propósito de simple y llanamente hacer un solo proyecto. Es un sistema que acompañó a Niklas Luhmann toda su vida como investigador. Su objetivo nunca fue, voy a hacer esto específicamente para que voy a escribir un artículo sobre diabetes y fumar. No. Lo que hacía Luhmann era que de todo lo que leía, lo iba transformando poco a poco en notas. Esas notas van nutriendo el sistema. Entonces, lo primero que uno tiene que tener para empezar un el casting es, primero, tener algo en donde escribir,
¿cierto? Papel, lapicero, ¿cierto? Esos POSIT que venden. O en este caso una aplicación, por ejemplo, Evernote, que es una app, creo que es paga, eh, pero también, por ejemplo, hay otras aplicaciones como Google Sheets, ¿cierto? Que es gratuita, o como, por ejemplo, OneNote, que es gratuito. La otra herramienta que es necesaria y que es bueno tener es un gestor bibliográfico donde uno suba y cargue los documentos que uno lee. Uno de mis profesores de cuando estaba haciendo la maestría siempre me daban como un consejo, una recomendación que él siempre me decía y era, José, todos los libros que usted lea, así no sean de, pues, académicos, súbalos a EndNote o súbalos a Mendeley. Acostúmbrese a crear el hábito de siempre subir los libros, así no sea el libro de química, de biología, no importa, ¿sí? Si fue una novela que usted se leyó, súbala, ¿sí? La tercera herramienta que tiene este sistema es dónde voy a guardar las notas. En este caso, tengo cajones, tengo carpetas o tengo una aplicación, por ejemplo, como Evernote o como OneNote, donde yo voy a cargar esta información. Entonces, digamos que de una u otra forma, uno al inicio lo que puede hacer es leer y tomar apuntes, ¿cierto? Luhmann, como les decía, alcanzaba a tener de 16.000 a 18.000 referencias bibliográficas. No estoy hablando de notas, que las notas fueron más de 90.000, sino de referencias bibliográficas. Las notas son escasas y condensadas, es decir, las notas que yo construyo a partir de esas lecturas iniciales. El objetivo que tengo con estas notas es que sean un recordatorio del autor que yo estoy encontrando. Yo puedo luego reescribir en el C del casting, es decir, cada día, eso es lo que les cuento, lo hacía Luhmann, al atardecer, revisaba las notas que tomó durante su jornada académica, su jornada de trabajo, y él se preguntaba una cosa, oiga, esto que yo escribí hoy, ¿a qué tópico hace referencia? ¿Cierto? ¿A qué palabra clave? ¿Con qué se relaciona esto que leí? Y luego se puede comparar esas notas que usted toma con otras que usted tenga en su sede del casting. Obviamente, cuando usted empieza un sede del casting, pues usted no va a tener muchas notas. O sea, usted al inicio como que, bueno, yo casi no tengo. La idea es irlo nutriendo. Escribir una nueva nota que vaya acorde al tópico al que consideramos. Es decir, luego de que yo reflexiono con esas notas que yo tomé en ese día, ¿cierto? Yo puedo construir una nueva nota a partir de la cual surge esa reflexión de eso que pensé, ¿cierto? Y que puede estar vinculado, por ejemplo, con un proyecto de investigación que yo estoy haciendo hoy en día, ¿sí? Y le pongo la palabra clave. Hay una cosa que es importante con las notas, muchachos, y es que las notas, ¿sí? Las notas no son ¿qué? Las notas no son textos extensos, ¿sí? La idea es que sean textos muy agradables, que sean eh, 3 a 5 líneas, una cosa corta. Luego agrego y estructuro las notas. Entonces la idea es que uno recorre ese es el casting que uno tiene, miro las notas, busco qué tópicos nos interesan. Si surgen nuevas ideas o preguntas, estas se pueden consignar en nuevas notas que se insertan en ese set del casting. Y construir tarjetas índices, como les decía ahorita, que son tarjetas que contienen listados de palabras claves que puedan interesar con las notas asociadas, ¿cierto? Y hacerme más preguntas, preguntas que surjan del quehacer, ¿cierto? ¿Cuál palabra clave fue abordada en esa pregunta que me surgió? Puedo buscar incluso en los índices que voy creando y seleccionar una palabra de esas 4 que puede tener ese índice y que yo diga, esa nota cabe ahí. La idea es dejarse llevar por las conexiones y contestar las preguntas con las notas. Es decir, uno puede tener una pregunta de investigación y conforme uno tiene un sede del casting más maduro, uno puede ir a su sede del casting y empezar a buscar si las notas que uno tiene responden dudas o inquietudes que uno tiene como investigador. Al final, las notas se materializan en artículos académicos o libros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ingresar información, diálogos con otros, leyendo. Es decir, la nota no es solamente del artículo, la nota puede ser una película que usted se vio. La nota puede ser un texto que a usted le asignaron. Es decir, hay que crear el hábito, almacenar las notas con regularidad, navegar por las notas,
agregar los pensamientos y reflexiones. Nuestros pensamientos y reflexiones también pueden ser notas, ¿sí? Entonces uno siempre dentro de esas consideraciones debe preguntarse, bueno, ¿y qué plataforma voy a usar? ¿Una física o una digital? Hay personas que prefieren escribir. El problema es que cuando son notas físicas a veces se pierden, ¿cierto? Entonces, para eso hay herramientas digitales. Yo recomiendo mucho el uso de OneNote. Evernote también es una buena. Sé que hay esta aplicación que se llama Notion, que se usa también mucho en PC, en apps. Sobre todo la he visto mucho en usuarios de Mac, la de Notion. Roam también es una buena aplicación bien interesante que la he visto también. Es decir, hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para consignar y utilizarlas para digitalizar la información. Entonces hay unos principios del Zettelkasten. Uno es la atomicidad, ¿cierto? Y es que cada nota es una idea, muchachos. Cada nota es una idea. Es decir, si yo digo, la diabetes puede producir infartos, listo, esa es la línea, esa es la nota, ¿sí? La idea no es que sea un texto completo, ¿sí? Tienen que ser autónomas, es decir, que cada nota por sí sola es comprensible, ¿cierto? La idea es que las notas puedan moverse luego, procesar, separar, concatenen independientemente de sus vecinos para que puedan seguir siendo útiles. Siempre las notas deben enlazarse. Y eso lo decía Luhmann. Cada nota es solo un elemento que deriva su calidad de la red de enlaces en el sistema. Una nota que no está conectada a la red terminará perdiéndose y será olvidada por el Zettelkasten. Explicar por qué estoy enlazando esas notas. Cada vez que conecte esas notas es bueno poner por qué hay ese vínculo, ¿sí? Porque puede que a uno se le olvide por qué las conectó, ¿sí? Hay unas notas que se llaman notas resumen. Las notas resumen se pueden decir como que si usted está leyendo un artículo científico, usted puede crear notas, muchas notas de un artículo, de las ideas que le surgen. Algunos autores recomiendan crear notas resumen, que es lo que uno llamaría una referencia bibliográfica, ¿sí? ¿Sí? Una nota bibliográfica donde va el resumen del artículo, pero la idea es que esas notas sean suyas, ¿sí? O sea, que sean, cuando digo que sean suyas, es que no sea un copy-paste. Eso es una cosa importante con las notas del Zettelkasten, que es no caer en el copy-paste. No necesariamente hay que borrar, no hay que borrarlas, no hay que botar notas. Esas notas iniciales que uno tiene, las puede seguir usando, convertirlas en nuevas notas y no le tenga miedo a crear nuevas notas. No le tenga miedo a llenarse de información en el Zettelkasten porque para eso está conectado unas con otras. Recuerden, Luhmann tenía 90.000 notas en ese Zettelkasten. Y les cuento, Luhmann más o menos hacía entre unas 4 y 6 notas al día, más o menos. O sea que si uno se hace 2 o una, pues ahí uno va bien. El hombre tampoco es que le llevara mucho. Entonces, eso es importante. Lo otro es que hay que usar las palabras de uno. Es decir, las notas que uno escriba, esas 2 líneas o 3 líneas, deben ser en palabras de uno. No debe ser que uno venga, copia la cita textual. No, la idea es que sea algo que uno le surja y que uno diga, vea, a mí me parece que esto significa esto. Ya, punto. Listo. ¿Sí? Súper importante que es bueno mantener la referencia, o sea, de dónde sacó usted eso. ¿Sí? Sobre todo para evitar problemas de plagio, para encontrar las fuentes originales. Y lo que les decía de agregar los pensamientos que uno tiene. Es decir, las reflexiones de ustedes también pueden ser nuevas notas, no tienen que ser necesariamente notas de un artículo, de un texto. Y nunca se preocupe por la estructura del Zettelkasten. Algunos clasifican las notas como notas fugaces, de literatura, permanentes y de proyectos. Las fugaces usualmente son borradores, algunos las desechan y cuando son reescritas o cuando son modificadas. ¿Qué es una nota fugaz? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué días estaba viendo una conferencia y en esa conferencia estaban hablando de un autor que se llamaba Walter Benjamin? Y cuando estaba viendo esa conferencia que era sobre Walter Benjamin, una parte de la conferencia mencionaba que uno de los problemas de los sistemas económicos que hay a nivel mundial es, por ejemplo, que muchas de las profesiones que están bajo esos sistemas económicos se ven embebidas
esas profesiones en el pensamiento o la ideología de la empresa donde estaba trabajando ese profesional. Digamos que yo escuché esa frase y yo dije, uy, eso me sirve muchísimo para la tesis. Sería chévere como citar a Walter Benjamin o algo así, porque pues bacano eso. Usted simplemente coge un pedazo de papel y escriba esa idea. 2 líneas, 3 líneas. Video de YouTube, ¿cierto? Eso es una nota fugaz, ¿sí? Usted estaba leyendo algo por ahí, uy, vea qué bacano esto. 2 líneas, 3 líneas. Luego hay unas notas que se llaman notas de literatura. Esas que llaman notas de literatura, llamémoslo nota de literatura académica. Son aquellos extractos que, por ejemplo, yo subrayo en un libro y ya yo lo consigno en la nota con número de página, por ejemplo, del libro, de dónde proviene, si hay palabras claves, ¿sí? Si hay un resumen o algo así, evitando el copy-paste, siempre cortas. Entonces ya la nota de literatura es como más estructurada. Hay unas notas que se llaman permanentes. ¿Se acuerdan que ahorita yo les decía que era bueno hacer reflexión al final del día, que era lo que hacía Luma, que eran las notas que él tomó en ese día? Volví y las miraba y decía, venga, ¿esto cómo se relaciona con, por ejemplo, a mí me gusta la fibrosis quística o a mí me gusta un tema relacionado, por ejemplo, con epidemiología o con bioestadística? ¿Cómo yo relaciono esto? ¿Sí? ¿Cómo las organizo en mi sistema? ¿Cómo se relaciona con el tema que investigo? Y plantear enlaces o esos hipervínculos que conecten. Y pueden haber notas de proyectos. Las notas de proyecto, eso es una también, todo es sugerencia, es decir, nada de esto que yo les digo es una camisa de fuerza, ¿cierto? Es decir, estos son sugerencias que hacen algunas personas al construir las notas. Cada uno mira cómo las quiere hacer. Las notas de proyecto son aquellas notas relacionadas con proyectos de investigación donde yo estoy trabajando, donde yo quiera emprender, ¿cierto? Y esas notas las puedo organizar exclusivamente como de proyectos, pero finalmente se pueden terminar metiendo en el C del casting, ¿sí? Las notas fugaces, como les decía, no importa el formato, eso coja un papel, coja Google Sheet, lo que sea, la idea es capturar la idea, ¿sí? Capturar esa inspiración que usted tiene en ese momento, usted se levantó en la mañana, vio a alguien caminando por la calle y se le ocurrió una idea para esa tesis o para ese proyecto o para ese artículo, para lo que usted quiere y usted la escribe, ¿sí? Entonces digamos que la forma de tomar notas efectiva implica, primero, por ejemplo, uno preguntarse qué tipo de documento voy a leer, por ejemplo, un artículo, tener presente esa referencia, hacer entradas con eso, son notas, ¿sí? La citación debe estar completa, trate de recopilar diariamente sus lecturas. Yo entiendo que uno pues no todos los días está leyendo, ni todos los días está haciendo este tipo de ejercicios, pero trate de construir el hábito varias veces a la semana de hacer su CEDELCAST, ¿cierto? Lea el texto y cree notas de literatura. Una nota es una idea. En lugar de copiar, use mejor una palabra clave en vez de copiar y pegar. O coloque número de página, ¿cierto? La idea es que sea algo diario. Construya resúmenes en las entradas de citación, ¿sí? Es decir, recurra a este paso una vez que ha culminado la lectura de un texto. Es decir, usted puede crear notas que son referencias bibliográficas, ¿sí? Y repita esos pasos, repítalos. Y escriba notas permanentes de eso que usted lee. Y convierta todo eso en un hábito a largo plazo. ¿Qué ventajas tiene el CEDELCasting? Que sus notas se pueden convertir en entidades que se vuelven parte de una red de ideas, ¿sí? Mientras más notas, más ideas, más conexiones, más inteligente se vuelve ese CEDELCasting y le ayudará a escribir buenos artículos. Mejora el aprendizaje, ¿cierto? La mejor forma de tomar apuntes, ¿cuál podría ser? Esta, conectando lo que uno toma como apuntes, ¿sí? La idea es que el CEDELCasting no es un lugar donde uno acumula y acumula y acumula, ¿cierto? Sino que está enlazado, le permite hacer mejor comprensión de lo que usted lee, ¿sí? Esto que ustedes ven, por ejemplo, es una nota basado, por ejemplo, en un artículo científico, como ustedes ven allí, donde ustedes ven en la parte superior eh, la temática alrededor, ¿sí? Y donde se hace, por ejemplo, una definición. Recuerden que las notas, cada uno mira cómo las hace. Por ejemplo, en este caso, para ese artículo científico, la persona que hace la nota describe, por ejemplo, el tipo de experimento, por ejemplo, el tipo de estudio, ¿sí? Es un estudio cualitativo, cuantitativo,
es una cohorte, casos y controles, ¿cierto? Y puede colocar elementos metodológicos ahí si quiere, unos resultados de ese estudio, qué participante y la referencia bibliográfica, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay unas palabras claves relacionadas con eso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, palpación, ¿cierto? Patrón en capa, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo de un artículo que se transformó en un resumen, por ejemplo, ¿sí? Pero igualmente, usted puede seguir construyendo nuevas y nuevas y nuevas notas a partir de esas lecturas de textos, ¿sí? Donde usted coloque, por ejemplo, lo mismo, un concepto, ¿sí? Lo define, pone unos ejemplos de ese concepto, puede colocar en este caso la referencia bibliográfica, que es el autor en la parte inferior, y donde usted puede ver, por ejemplo, ahí donde dice S20, 2011, digamos, esas son links o hipervínculos a otras notas que usted puede ir construyendo. Esto, por ejemplo, es con Evernote, ¿sí? Y, por ejemplo, usted ahí ve en esos ejemplos de entradas si ustedes ven ahí, miren que ahí hay como una carpeta que dice Notebooks, ¿cierto? Y ustedes ven ahí en esa carpeta que dice Notebooks, usted ve una grande que dice bibliografía, notas fugaces, que son las Fleeting Notes, Literature Notes de literatura, y ahí incluso crea nuevos tipos de notas, ¿cierto? La persona. Incluso en la 7, mire que son las plantillas de las notas. Si ustedes ven, eso es un ejemplo de una plantilla de notas bibliográficas. Entonces, por ejemplo, esta persona crea su plantilla en donde ella, por ejemplo, dice, no, yo a mí me interesa colocar la citación de cuántas citaciones tiene en Google Scholar, la referencia completa, qué campo teórico es, mi resumen, sí, que lo mismo es cortico, qué páginas uso para que yo cite, qué figuras y tablas si quiero poner, qué relación con notas de literatura hay allí, ¿sí? Entonces, eso depende, ¿sí? Cada plantilla puede ser diferente, ¿sí? Y uno la puede ir armando. Entonces, por ejemplo, eso es una carpeta de bibliografías. Todas esas que usted ve ahí, que hay unos autores que dice Webster, Shane, Scott, Reynolds, ¿sí? Cada uno de esos son textos que la persona leyó. Y entonces, de cada texto de Scott 1987, ahí construyó esa nota, que es una nota bibliográfica, ¿sí? Como resumen bibliográfico, ¿sí? Pero también se puede construir las tarjetas índices. Por ejemplo, el concepto de locognosia, que es de localización del dolor. Si usted ve, ahí dice índice de locognosia. Y la persona que crea la tarjeta dice, en este caso, por ejemplo, sesgos, ¿cierto? En el momento de hacer el diagnóstico de locognosia, cuál puede haber, qué errores pueden haber al aplicar la locognosia. Entonces, no, que es que el estímulo es inadecuado, que la vibración, y se dan cuenta que ustedes al frente de cada elemento hay unas notas, ¿cierto? O sea, es decir, hay unos hipervínculos a otras notas, ¿sí? Entonces uno puede crear índices, ¿sí? Y ahí esos índices que puede tener palabras claves, ¿sí? O otros temas, usted agrega los hipervínculos de cada nota y conecta y conecta y conecta. En este caso, por ejemplo, estas son notas fugaces, ¿sí? Todas esas son, por ejemplo, una colección de notas fugaces, ¿sí? Por ejemplo, este es también de un autor y hay la citación ahí de dónde sacó eso, pero son notas que muchas veces se pueden modificar, ¿sí? Hay notas que son de literatura, por ejemplo, miren, eso también, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esa imagen, notas de literatura, 78 notas, y si ustedes se dan cuenta en los títulos, ahí donde dice title, se dan cuenta que dice 3.19, 3.18, 3.17, 3.16, ¿cierto? Cada nota que crea es una derivada de la 3. ¿Sí? Si dan cuenta, dice 3.1 tal, pero las siguientes notas las denominó 3.2, 3.3, aunque abajo ustedes se dan cuenta que hay dos, ¿sí? Es decir que todas esas 3.3, 3.4, 3.5 son de una u otra forma derivadas de la idea principal que tenga la 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que usted lee algo nuevo, usted lo va nutriendo en su sede del caster, ¿sí? Usted lo va agregando, lo va agregando, lo va agregando, lo va agregando. Esta persona, por ejemplo, para esas notas de literatura, pone un título, por ejemplo, el texto, unos comentarios y la referencia, ¿sí? De dónde sacó eso? ¿De qué texto sacó eso? ¿Sí? Eh, Ejemplos de notas de proyectos, también, ¿sí? To write. Entonces, también usted puede tener
notas de un proyecto, ¿sí? Y cada uno es una nota de esos proyectos. Y usted lo mismo lo puede llenar, pone el título, comentarios, notas relacionadas si usted quiere tener, referencias. Eso, por ejemplo, es un esquema de un ejemplo con OneNote. Por ejemplo, en OneNote usted puede crear blogs de notas y un blog de notas suyo grande se puede llamarse el cast. Cada blog de nota, en este caso, tiene como unas pestañas. Por ejemplo, la persona que hace esto toma como pestañas los años, es decir, hace el casting, pero de años. Y dentro de cada uno de esos años, por ejemplo, que en este caso es 2015, agrega y va llenando eso de notas. Si ustedes se dan cuenta, dice N259, N260, N261, N262, el sistema que usted prefiera, ¿cierto? Entonces, ahí ven que hay unos títulos, ¿sí? Esos títulos también los pone, esa persona los quiso hacer como con palabras claves. Juego y estrés, juego y razón, creatividad, constreñimiento, fragilidad, pensamiento y la importancia, adicción y la verdadera causa. Y hace un modelo, por ejemplo, de una nota de ese del casting. Si ustedes se dan cuenta, es una nota súper elaborada, ¿sí? Pero usted hace la plantilla, ¿sí? Y ya luego simplemente usted deja las plantillas y simplemente las va llenando. Esta por ejemplo, tiene frases, imágenes, secuencias de otras notas, pero por ejemplo pone metadatos y metadatos en este caso, por ejemplo, mire que pone palabras claves, autores, fuentes, pies de páginas, por ejemplo. Y recuerde que uno, por ejemplo, en OneNote puede buscar en los OneNotes de uno, con la lupa, uno puede buscar, por ejemplo, si la nota es la N268, ¿cierto? Usted pone en la lupa la palabra y usted puede buscarla, ¿sí? Entonces, digamos que de una u otra forma, el Cdelcasting le permite a uno ese tipo de, ese tipo de cosas. Espérate acá. Entonces, digamos, ustedes pueden crear, ¿cierto? Y pueden crear dentro de cada carpeta, ustedes pueden crear notas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, entradas bibliográficas y ustedes pueden crear la nota respectiva de esta nota 1 que es, no sé, el artículo de diabetes y neumonía, ¿cierto? Entonces uno puede crear ahí la nota de diabetes y neumonía, ¿sí? Y hay una cosa que tiene OneNote, que yo no sé si ustedes conozcan. Yo les invito mucho a que usen OneNote, me parece muy bacano. Y es que con OneNote usted puede crear etiquetas, ¿cierto? Aquí en esta opción está la etiqueta. Por ejemplo, ellos ya tienen unas etiquetas prediseñadas. Tarea pendiente, importante pregunta, ¿cierto? Pero yo puedo crear nuevas etiquetas. Diabetes, neumonía. Entonces yo le puedo dar aquí crear etiqueta. Y yo creo una etiqueta que se llame, en este caso, demencia. Un ejemplo, ¿cierto? Y usted elige el icono que quiera o no importa. Y usted ahí la crea, ¿sí? Y ya le creó, hay una etiqueta allí. Entonces usted, por ejemplo, puede escribir los pacientes adultos mayores, que fue el que encontré, y usted ahí puede, en este caso, darle la opción a que esto de los pacientes adultos mayores, le doy clic derecho y me sale la opción de etiquetar esta nota y digo demencia. Entonces ya esto que puse, lo etiqueté con la palabra demencia. Para mí esa es la palabra clave. Entonces la ventaja que tiene OneNote es que ustedes, por ejemplo, se meten a esta lupita y usted aquí puede buscar, por ejemplo, demencia, ¿cierto? Y te das cuenta que cuando yo le doy la opción en OneNote de buscar por etiquetas, me busca los pacientes adultos mayores, que fue la nota que yo estaba haciendo. OneNote también igual te permite buscar acá en páginas, pues te busca también dónde está esa etiqueta o dónde está la palabra demencia. Él, por ejemplo, en las páginas aquí te busca y te dice, hey, en diabetes y neumonía hay algo sobre eso, pero no es palabra, sino que es etiqueta. Entonces, digamos que hay como varias formas mediante las cuales ustedes pueden como construir sus modelos, en este caso en este caso de OneNote, ¿cierto? Entonces digamos que aquí le salen muchas cosas,
y ustedes pueden hacer y todos estos aspectos se pueden conectar, ya sean con cosas que ustedes tienen, del trabajo, publicaciones, ¿cierto? De todo este tipo de cosas les pueden salir y ustedes pues pueden trabajar con eso. Yo les invito entonces a que exploren la herramienta de OneNote. Eh, si tienen la posibilidad de probar Notion, tengo entendido que Notion tiene una versión como premium, pero creo que también hay una versión gratuita, que también es como chévere para tomar notas y crear este tipo de actividades como el casting. Si se dan cuenta, el casting al final es un elemento que en este caso nos permite darle organización a, a nuestro trabajo, a nuestras lecturas. Casi que el casting es como un proyecto de vida que uno lo acompaña de ahí en adelante. Entonces, me pareció interesante esto y pues chévere aquí para seguir trabajando en esto. Próximamente vamos a hacer otra conferencia, pero es sobre tarjetas Anki, que es también como otra estrategia que hay para también estudiar, que es también con tarjetas, que también tiene muchas aplicaciones y que también es de los elementos que mejor evidencia tienen para uno, digamos, aprender cosas o estudiar. Las tarjetas Anki, por ejemplo, es otro elemento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchísimas gracias pues por haber compartido con nosotros este pequeño espacio y espero que haya sido del agrado de todos y todas. Bueno, Muchas gracias, José. vale, Muchas gracias. gracias, Doc. Súper. Bueno, que estén bien. Gracias. Vale, Es chao. interesante porque Ah, dime. siempre que instalo Office en el computador, siempre está el OneNote y de manera personal. Nunca lo instalo porque nunca le vi como la relevancia hasta hoy. Entonces creo que lo voy a empezar a probar. Sí, a mí también me pasó mucho eso. Digamos que con el inicio de la virtualidad, pues como que uno empieza a conocer un poco más sobre esas herramientas y pues uno también se da cuenta que eso tiene como mucho potencial, ¿cierto? Pues mire todo esto que uno puede, pues, que puede llegar a hacer, ¿no? Es una cosa impresionante. Sobre todo que el tema, y eso es una cosa que yo siempre he visto, uno cada rato toma apuntes en cuadernos y eso, y todo eso como que se pierde o eso como que por allá uno hace como arrumos de cuadernos, ¿cierto? Entonces, digamos que el cast en sí le plantea a uno como lo que uno va encontrando, va leyendo, lo puede ir conectando. Sobre todo cuando uno está haciendo proyectos de investigación, que es como conectar las lecturas, no queden como carpetas por ahí aisladas, ¿cierto? Sí, me pasa todo el tiempo, por eso por eso el tema me atrajo, porque yo tengo esa mala costumbre de estar escribiendo por todas partes. Y bueno, la mala costumbre no es escribir, sino la mala costumbre es escribir por todas partes y dejarlas por ahí. A veces cuando hago como que organizo el espacio de pensamiento, encuentro notas de años anteriores, apuntes que los hice y nunca más los volví a utilizar. Entonces, ese tema de la conexión es supremamente importante. Claro, se ve la relevancia en la investigación, obviamente, pero esa frase de, es un estilo de vida, pues me parece como muy acertado porque en varias cosas que uno siempre está creando, que mi trabajo siempre es como estar creando, es muy bueno ser un poco más organizado con el tema de las notas porque todo el tiempo uno está tratando de conectar, de conectar, lee, conecta, pero es que les prendería la cámara y les mostraría incluso el montón de notas que tengo aquí al lado, pero no, mejor que se lo imaginen. Claro, claro. Y sobre todo en trabajos creativos, también estos métodos son muy útiles para la construcción de guiones, cuento, narración, historias. O sea, es decir, esto no es solo, sí, esto no es solo Claro, desde el punto de vista de investigación, digámoslo,
ciencias básicas o la académica, así tradicional, ¿no? En artes también tiene como mucha utilidad porque también le permite, por ejemplo, un escritor o algo, esas ideas que a veces quedan sueltas y que pueden convertirse en libros o, o historias o cuentos, pues se pueden materializar también. O se vuelve una máquina, el Zettelkasten, creadora de ideas. Si ustedes se dan cuenta, es como inacabable, ¿cierto? Porque es que uno toda la vida va llenándolo y cada vez uno simplemente llega, se mete, como curiosea un poco y encuentra nuevas cosas y dice, oiga, ya, de aquí sale otra tesis, de aquí me sale un libro, de aquí me sale un cuento. Así es. Seguramente 100 años de soledad se hizo a partir de ese casting, porque esas Seguramente, conexiones. seguramente. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, eso es chévere porque digamos que cuando uno empieza a escribir algo, ya sea literatura o incluso un cuento, para hacerlo algo más corto, esto no se hace por lo general lo que llamamos de chorizo, ¿no? Que me senté en el computador, ahí tengo el cuento en la cabeza y entonces lo escribí, lo terminé y me fui a tomar gaseosa. No, eso Sí, claro. toma días, toma semanas. De hecho, incluso después de terminar el texto aún no termina realmente. Sí, claro. Entonces, tener una metodología para conectarse, porque a veces pasa eso. Por ejemplo, cuando escribo algo y vuelvo a retomar, ya no me acuerdo qué fue lo que pasó con el personaje, entonces me toca leer y leer y releer. Si tuviese un sistema un poco más así, estilo investigación y el hilo rojo, Sí, claro. incluso eso puede estimular la creatividad y uno puede entonces definitivamente cambiar el arco dramático porque tiene un panorama general de lo que está sucediendo. Me parece muy bacano, no sabía que existía esto y definitivamente Luhmann, no sabía que existía Luhmann y no, hombre, pues me inspiró ese personaje, me inspiró. Sí, Quiero los saber invito más como de él. a buscarlo y echarle ahí miraditas de las cosas que hacía ese loco. Sí, Listo. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por el espacio y chévere que hayan estado aquí. Que estén bien, bueno. Listo, chao, hasta la Listo, Adiós. próxima. chao. Chao.